Buen día, bienvenidos a una nueva edición de La Gaceta TV a través de la Gaceta de chulcoy.com.ar. Y en este caso le damos la bienvenida al señor José Luis Espert, a quien le agradecemos por estos minutos. Muchísimas gracias por estar de otro lado. No, un placer estar con ustedes. Muy buen día. Bueno, en principio, digo, y es la pregunta acá de Maduro, ¿no? Digo, ¿cómo está la economía hoy en la Argentina? Bueno, como es de sentido común pensarlo, ¿no? Si uno encierra mucho tiempo a la gente en su casa en lugar de dejarle a trabajar, a la larga la gente se va a fundir. Primero va a tener problemas y a la larga se funde. Después de casi 120 días de una cuarentena muy larga, prolongada, estricta, diría, bueno, los números de la economía están a la vista. En abril, que es el último dato oficial que tenemos del INDEC, la economía cayó 26% contra abril del año 2019. Estamos hablando de la segunda caída más grande de la economía en el mundo, solo superada por la economía peruana, que con una cuarentena más dura y prolongada que Argentina todavía cayó 40%. Yo diría, este año el escenario más probable es de una caída de cerca del 15% de la economía argentina, lo cual no transformará sino en la economía con mayor caída del mundo, en una de las de mayor caída del mundo en el 2020. Pero lo que es seguro que con respecto a nuestra propia historia, si uno mira nuestra historia argentina, va a ser la caída más grande de toda la historia. Así que estamos frente directamente a un drama económico como consecuencia de la cuarentena. Uno entiende, digo, y ha pasado a nivel local, nosotros escuchamos obviamente hablar a los referentes políticos y hablan de que lo primordial es preservar la salud. Obviamente se fue prolongando en el tiempo, hay un comité de crisis, hay un comité de especialistas. Ahora, ¿en algún momento hubo un comité de economistas o hay consulta a economistas? Porque no sé si la respuesta a la pandemia es una cuarentena de por vida. Bueno, el gobierno siempre despreció, hablo del gobierno nacional, ¿no? Ujú. Siempre despreció la economía desde el primer día de la cuarentena, una cosa insólita, porque despreciar la economía es lo mismo que despreciar el mundo del trabajo. Y despreciar el mundo del trabajo es, yo diría, cometer un error garrafal. ¿Por qué? Porque de 24 horas que tiene el día, restemos los 6, 8 horas que la gente duerme, la gente pasa 16, 18 horas dedicada al mundo del trabajo. Perdón, despierta. Ujú. De esas 16 a 18 horas, pero por lo menos 8 o 10 entre viaje y trabajar, el grueso del día, más de la mitad del día que está despierto, se la pasa trabajando o yendo al trabajo. Por lo tanto, despreciar la economía como la expresó el gobierno, ninguneando al principio el tema económico, diciendo miserables, diciendo no me vengan con la economía. El presidente llegó a decir también, prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Es despreciar más de la mitad del día que la gente está despierta. Es despreciar la ley de gravedad, porque para la gente es esencial el sustento económico. Por lo tanto, nunca entendí la subestimación del gobierno del problema económico. Así que, por lo tanto, nunca entendí nada de lo que vino después en materia económica, porque además es una falsa dicotomía. Es salud y economía. Yo esto lo escribí el día 29 de marzo, a los 9 días de comenzada la primera cuarentena, diciendo que el presidente cometía un grave error. Es salud y economía. Preservar la salud no implica destruir la economía. De hecho, todos los países civilizados, dado que es una pandemia, todos los países han sufrido el COVID-19. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron? Algo de muy puro sentido común. Hacer una primera cuarentena generalizada de 4 semanas o 40 días, muy estricta, muy dura, pero durante esos 4 semanas o 40 días, lo que se hacía obsesivamente desde los gobiernos era, punto uno, poner a tono el sistema de salud. ¿Para qué? Para que cuando uno volviera a abrir, si le explotaban los contagios, el sistema de salud resistiera la explosión de contagios. La otra cosa que hacían los países, que Argentina no, bueno, respecto al sistema de salud, hoy nos están diciendo, 120 días después de comenzar la cuarentena, que si siguen los contagios como siguen, el sistema de salud colapsa. Yo digo, ¿qué hicieron 120 días con el sistema de salud que hoy, después de 120 días, hay una amenaza de colapso si los contagios siguen a la velocidad actual? Segundo tema vinculado con la salud que se hace durante las cuarentenas en los países civilizados. Se testea de manera masiva. ¿Para qué? Para saber, luego de abierta la cuarentena de nuevo,
dónde están los focos, dónde están los sistemas de reproducción, para después cuarentenar solo donde están los contagios, no cuarentenar seguir cuarentenando a todo el mundo. Nada de esto se ha hecho porque Argentina sigue siendo de los países con menos test en el mundo. La tercera cosa que se hace mientras duran las cuarentenas, cosa que tampoco hizo Argentina, es salir a auxiliar de manera masiva, sin demasiado acondicionamiento al sector privado para que no se funda. Acá el gobierno tardó casi 5 semanas en comenzar a dar auxilios muy condicionados al sector privado. Entonces, yo diría, el sentido común estuvo muy lejos de ser aplicado en Argentina, por eso estamos como estamos. Hoy como estamos a 120 días, con la economía destrozada, con un futuro negro en materia económica para el año y medio que sigue, y en materia de salud no está claro que estemos ganando la batalla. El punto 3 que mencionabas, que era la asistencia al sector privado. Se tomaron muchas medidas de asistencialismo, ¿no? Digo, el ingreso familiar de emergencia, que inclusive hasta llegó tarde, porque tampoco fue una implementación, que vamos a decir, como corresponde. Ahora, vemos que ha quedado una gran brecha en el medio, que es el laburante, la pyme, la pequeña empresa, que no recibió. Digo, hay más gente que dice no pude recibir nada y que me la complicaron, a gente que pudo tener esa asistencia. El trabajador, el empresario, fue muy abandonado. Sí, claro, por eso yo dije, es insólito que Argentina, cuando Argentina empezó a recibir el embate del COVID, ya teníamos claro lo que el mundo estaba haciendo contra el COVID-19, porque en Asia había comenzado en octubre del año 2019, lo mismo que en Europa, en Estados Unidos también, o sea, ya teníamos un ejemplo, una idea de cómo el mundo enfrentaba al virus. Sin embargo, nada de eso o poco de eso se ha hecho en Argentina, es una cosa insólita. Ahora, no hay que engañarse, ¿no? Por supuesto que yo soy crítico de cómo se implementó la ayuda del gobierno al sector privado, ayuda absolutamente necesaria, pero no hay milagro tampoco para el sector privado. El sector privado, para que no se funda, para que no quiebre, tiene que volver a trabajar. O sea, uno no puede pretender, después de 120 días de tener a la gente encerrada en su casa, que todo siga funcionando, porque no hay manera de replicar desde el Estado lo que significa la actividad de un vendedor de tela, vendedor de agroquímico, la actividad de un zapatero. Es imposible que el Estado reemplace, duplique la actividad del sector privado. La gente hay que dejarla volver a trabajar. Y además hay otra cosa, que también es sentido común. Esto es una pandemia, no es una pequeña gripe focalizada en un sector de la población. Esto es una pandemia. La pandemia significa que casi todo el mundo se puede llegar a infectar. Entonces es imposible evitar infectarse encerrados en nuestras casas. Es imposible hacer eso. O al menos, si lo hacemos, atengámonos a la consecuencia. Nuestro sistema inmunológico debilitado y encima fundidos económicamente hablando. Un disparate lo que hemos hecho acá, un disparate. La Argentina, digo, tiene otra cuestión en paralelo para solucionar, digo, que por ahí los especialistas nos pueden explicar un poco más, pero hay un tema que es la deuda, más allá de la pandemia, que viene estando también en titulares últimamente. ¿Qué va a pasar con la deuda, con los acreedores y esto que viene pegándose vueltas? Mira, a ver, primera aclaración filosófica. Los que están en contra de pagar la deuda, yo le diría, ok, no querés pagar la deuda, no te endeudes si no querés pagar la deuda. O sea, no te conviertas en un chanta torrante que estafa al acreedor, no te endeudes. Y yo soy el primero que diría, está mal endeudarse. Ahora, para no endeudarse, usted no tiene que tener necesidad de endeudarse. La pregunta en Argentina es, ¿por qué tenemos un Estado que necesita endeudarse permanentemente con toda la recaudación de impuestos que tiene? Porque la deuda es para financiar el déficit del Estado. ¿Por qué el Estado tiene déficit, o sea, gasta más de lo que recauda con todo lo mucho que recauda? Yo no veo a nadie que esté contento en el sector privado, en la gente de trabajo, con la cantidad de impuestos que paga. Todo el mundo se queja, con razón obviamente, de la cantidad gigantesca de impuestos que paga. ¿Cómo es posible que el Estado gaste mucho más de lo que recauda, tenga déficit y requiera de endeudamiento? Acá hay un montón de cosas que la clase política atorrante y caradura en general no nos explica. Todos se rasgan la vestidura que no se puede pagar la deuda. Ahora, ¿por qué nos endeudamos con tanta recaudación de impuestos? Aclarado esta posición filosófica, donde yo creo que las deudas se pagan y si no querés pagar la deuda no te endeudes, pero entonces no gastes más de lo mucho que recaudás, la verdad que no sé qué va a terminar pasando con la deuda. Me parece así un mamarracho que Argentina haya defaulteado la deuda el 22 de abril
y estemos negociando en el medio del default. O sea, usted debería haber evitado el default de la deuda y negociado mucho antes del default de la deuda el 22 de abril. Pero bueno, ojalá que el gobierno nos saque del default en algún momento. Ahora se dice que puede llegar a negociarse con acreedores de manera indefinida, no sé. Ojalá que nos saquen del default porque el problema no es tanto para el Estado. Difícilmente el Estado, aunque salga del default, pueda colocar mucha deuda, porque este es un país que ha abusado mucho del endeudamiento y del default de la deuda. Ya tenemos 9 default a lo largo de la historia, somos récord mundial en default de la deuda. Pero el problema es para el sector privado. El sector privado tiene grandes vencimientos de deuda externa en el futuro. Son 16.000 millones de dólares de vencimiento de deuda externa que tienen las empresas privadas argentinas y se les complicaría mucho el financiamiento de esos vencimientos si el soberano o si el Estado estuviera en default. Por lo tanto, no sé qué va a pasar con la deuda. Ha sido muy desprolijo el manejo, como siempre, nuestro manejo con la deuda externa. Ahora, sería importante que salgamos del default por la salud de las empresas privadas argentinas. Expert, la última, agradeciendo el tiempo que nos ha brindado. Hay una gira virtual a través de Zoom, donde hoy el día es Chivilcoy, a la hora 20 va a ser esto. Sí, nosotros estamos haciendo una gira virtual por todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, sistemáticamente, día por medio, como muy espaciado, estamos visitando alguna ciudad de la provincia. Hoy nos toca Chivilcoy, por eso invito a todos los ciudadanos de Chivilcoy para que asistan a nuestro Zoom. El link para participar de ese Zoom lo tienen que bajar de un sitio de internet. El sitio de internet se llama despertarargentina.com. Los espero a todos los habitantes de Chivilcoy a las 20 horas en ese Zoom para debatir, para intercambiar ideas. La idea es conversar, no vamos a pontificar ni a dar clases magistrales, ni mucho menos, sino es conocer cómo la están pasando, cómo está la cuarentena en Chivilcoy, cómo la están sufriendo o no. En fin, la idea es que nos conozcamos un poco más. Muchísimas gracias por su tiempo y quedamos a disposición. Un placer, muy buen día. Un abrazo grande.